Buenos días, damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Buenos días con todos los presentes, siendo 16 de julio del 2025, audiencia pública convocada por la quinta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el presidente Cristian César Chocano Davis y por los vocales Roy Nick Álvarez Choquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. Expediente número 5571-2025, recurso de apelación interpuesto por la empresa Samitex S.A. en el marco de la licitación pública número 001-2025 SAT, convocado el 16 del 04 del 2025 por el Servicio de Administración Tributaria para la contratación de bienes, adquisición de uniformes para personal SAT, ítem 2, uniforme de caballero verano-invierno. En representación de la empresa Samitex S.A., formulará informe de hechos Luis Fernando Laguna Ruiz con registro número 09341 1551. Por parte del tercero administrado, Henry Leonel Guevara Luna Victoria formulará informe de hechos con DNI número 180 73 94 8. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 09 de julio del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se llevará a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado con la lectura del acta, estimado presidente. Gracias. Invitamos al señor Luis Lagunas para que en representación de la empresa Samitex S.A. presente sus argumentos por un lapso de 10 minutos. Perdón. Muy buenos días, honorable colegiado. En representación de la empresa Samitex, vengo a exponer hechos contundentes e irrefutables que deberían de determinar la admisibilidad de nuestra oferta porque la entidad actuó de una manera poco íntegra respecto del otorgamiento de la buena pro hacia el postor ganador. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña acotación. En el acta que ustedes tienen a la mano, en el acta de calificación, nos ha generado cierta duda también acerca de la idoneidad del profesional que ha evaluado las muestras, porque él sostiene de que nosotros hemos adquirió el 90% del puntaje, haciendo ver de que 29 es igual a 90 del 100% que es 30. Entonces, en esa línea, un poco que nos genera, ¿no? Después, otro punto para empezar con la expositiva es referido al nuevo principio de la discrecionalidad administrativa que tanto el comité de selección como el comité de selección y como el informe legal y el informe técnico hacen de relevancia. Este punto es importante resaltar porque el principio de discrecionalidad administrativa está desarrollada en diversos aspectos jurisprudenciales, dentro de los cuales, a decir verdad, nosotros tenemos subsumida la discrecionalidad administrativa basado en la norma, en la Ley de Procedimiento Administrativo General. A carencia de una norma específica, se aplica supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y eso lo desarrolla claramente el mismo Tribunal Constitucional en un pronunciamiento que ha sido expuesto por el magistrado Víctor Sebastián Vaca Oneto, perdón. Para terminar, simplemente vamos a pegarnos un poco a la... Señorita, apreciaría por favor que me presente la primera lámina, si fuera tan amable. Ok, necesita que Secretaría le apoye con la presentación, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, Secretaría, proyectar las láminas, por favor, las diapositivas.
Adelante. Ya está siendo proyectado, señor Lagunas. No, allá. Ok. La lámina número 2, por favor. Tengo que ir indicando qué lámina, Siguiente, le va indicando, correcto. ya. Siguiente lámina, por favor. Ya. El comité de selección ampara su decisión de no admisibilidad de nuestra propuesta basado en informe de una persona denominada especialista. La lámina anterior, por favor, si fuera tan amable. Ya. Como podemos ver, como la segunda lámina, la segunda lámina, por favor. Ya, correcto. Comité de selección ampara su decisión en la no admisibilidad de nuestra propuesta basado en un informe de una persona, bueno, contratada ad hoc para este menester, denominada especialista. El especialista informa al comité de selección que habríamos incumplido todos los aspectos de evaluación requeridos basados en calidad de acabados, calidad, dimensiones y operatividad. Dentro de estos puntos, el comité de selección detecta 3 fallas en apariencia insalvable, que es la falla respecto al bolsillo del saco, al, a la, a la, al bordado del logo y a una supuesta simetría. Siguiente lámina, por favor. Ya. Nosotros con ocasión de la solicitud a la entidad de la revisión de nuestras muestras, fuimos a la entidad el día 16 de junio del 2025, donde, para sorpresa nuestra, no encontramos la famosa falla que sostiene el supuesto especialista, pero sí encontramos que dicha falla pertenecía al postor ganador, como más adelante se lo voy a demostrar a través de las láminas. Siguiente lámina, por favor. Con respecto al isotipo, entiéndase que isotipo es lo que nos piden en específico en las bases integradas, como atributo específico. Y cuando hablamos de atributo específico, las características puntuales que permiten identificar, sea, por ejemplo, de otros elementos similares, sea, por ejemplo, una marca, una, una empresa, una entidad, por lo tanto, el especialista en su descargo con ocasión del apersonamiento que hace la entidad sostiene de que pretende hacer creer de que isotipo es igual al logotipo, totalmente alejado de la verdad. Siguiente lámina, por favor. Respecto a los anchos de hombros, el informe sostiene, y en su apersonamiento, sostiene de que los hombros serían simétricos. Si nosotros vemos bien la ubicación de la regla, se nota que estamos dentro de la tolerancia de 2 milímetros. Inclusive cada hombro mide 10 centímetros y nosotros, o sea, a medidas de mayores a 10 centímetros, la tolerancia debería ser 2 milímetros. Nosotros estamos dentro de los parámetros, por lo tanto, apelar a esta argucia por parte del especialista deviene inexacto. La otra lámina, señorita, por favor, la siguiente lámina. Ya. Respecto a la oferta económica del postor, el artículo 83 de la Constitución Política del Perú sostiene que es el Banco Central de Reserva quien determina el sistema monetario de nuestro país, ¿no? En ese sentido, la ley 30381 establece el cambio de unidad monetaria del Perú del nuevo sol a sol. Asimismo, la circular 27-2026 establece que se podrá consignar las denominaciones y símbolos acotados solo hasta el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, la propuesta del postor ganador se presume que ha sido ofertado nuevos soles y esa propuesta económica no debió haber sido admitida. Más, la oferta estaría... La oferta no podría decantar en el principio de eficacia y eficiencia, por la sencilla razón de que se está cotizando, se está planteando a la entidad, si bien esto no es una moneda de curso legal en la actualidad, pero en el derecho no podemos presumir, no podemos sospechar, no podemos, digamos,
verde, que esto es así, no, o sea, o blanco o negro, o sea, el principio no aplica acá. La propuesta por default no debió haber sido emitida. Como vemos, los precios unitarios están en nuevos soles, los precios total por prenda están en nuevos soles y el total general está en nuevos soles. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Ya. Acá nosotros vamos a detallar principales incumplimientos. La lámina anterior, por favor. Los principales incumplimientos que ha devenido las muestras del postor, del postor ganador. Entendemos de que las imágenes que vamos a ver son imágenes que definitivamente evidencian una parcialización absoluta y total del comité de selección hacia el postor ganador. Por favor, la siguiente lámina. Por ejemplo, dice, el centrado de la espalda a 0.5 centímetros del cuello tejido. Y como vemos en la foto, la etiqueta se encuentra en el cuello tejido, no se encuentra a 5 centímetros, a medio centímetro del cuello. Está clarito la prueba. Siguiente lámina, por favor. Acá voy a acelerar porque hay bastantes láminas. Ya. El delantero. Fíjese usted, las bases integradas me piden que la etiqueta esté debajo de la etiqueta de la marca. Sin embargo, el postor ganador ha puesto la etiqueta al costado de la marca. Otro incumplimiento. Siguiente lámina, por favor. Con respecto a la ubicación de la etiqueta de cuidado de la prenda, esta se encuentra en el lado izquierdo, a 25 centímetros, y la muestra de la medida solicitada no está en la ubicación que sostiene las bases integradas. Está clarísimo. Siguiente lámina, por favor. A ver, acá dice que la unión debería ser con remalle de 2 hilos y con un atraque cruzo de sisa con recta a 1/8 de la costura tumbada, costura hacia espalda. Sin embargo, la muestra, como podrá apreciarse evidentemente, no tiene el cruce de 1/8 hacia la espalda. La muestra, en este caso, evidentemente no cumple lo requerido en las bases integradas, y mucho menos, pues la muestra no está acabada porque no tiene atraque. Siguiente lámina, por favor. A ver, la muestra platillo en la espalda superior e inferior y no cumple con las bases. Esto es un típico ejemplo de una prenda que ha sido, de una muestra que ha sido elaborada inobservando los principios básicos de control de calidad en confecciones. Como usted podrá ver, no resiste prueba en contrario, se ve claramente de que esta prenda está quemada por la parte posterior. Y no entiendo cómo el comité pudo haber aceptado una muestra así y haber favorecido al postor. Siguiente muestra, por favor. Siguiente lámina. Respecto al bordado, las bases integradas dicen claramente de que el bordado está bajo el título de atributos específicos. Las bases integradas dice claramente que deben ir bordado saco, camisa, blusa, pullover. O sea, todas las prendas componentes del uniforme, exceptuando pantalón, naturalmente, deben ir bordadas. El saco del postor ganador ha presentado la muestra sin bordado. Siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. A ver. La cista del forro está orillado, sin embargo, no es correcto. En las bases indica que solo lleva máquina recta. Fíjense, ahí se ve un remalle, pero pasaremos por alto porque podría ser quiso ahorrar un poco de tiempo que se deben hacer esa muestra. La siguiente lámina, por favor. Señor Laguna, su tiempo ha concluido. Puede poder complementar en la etapa de réplicas. Correcto, ¿me podría por favor confirmar en qué lámina nos hemos quedado? A ver, secreto, el número de diapositiva para que en la etapa de réplicas pueda regresar esa misma. Estimado presidente, no tengo exacto el número de diapositiva, pero sí sé dónde se ha quedado. Ok, no lo hay puede problema. identificar. Gracias. No. Vamos a dar ahora oportunidad de pronunciamiento al tercer administrado, empresa Termos Monet.
representada por el señor Henry Guevara, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente también sus argumentos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, es importante empezar precisando nuestra defensa con respecto a los argumentos esgrimidos por el impugnante y hacerle recordar de que el año pasado, en el anterior procedimiento de selección de la misma entidad, él fue ganador justamente del ítem de uniforme para caballeros. Samite ganó el ítem de caballeros. Y a contradicción de lo que él manifiesta con respecto a la idoneidad del especialista, el ingeniero Peter Yuri Sarmiento Canales, justamente él fue el quien evaluó el año pasado también las muestras, donde se han metido sus muestras bajo la misma metodología, las mismas pruebas y el mismo sistema de evaluación. Entonces, por ahí hay una falta de congruencia, digamos, con respecto al cuestionamiento, a la evaluación del ingeniero, porque no se puede ser que cuando se gana es conforme, es perfecto la evaluación, y cuando se pierde no es conforme, no es idóneo el evaluador, no es idónea tampoco la metodología ni las pruebas a las que han sido sometidas. Aquí cabe recalcar que el año pasado, las bases del año pasado con las de este año son las mismas, la misma metodología, y eso lo vamos a acreditar con un nuevo escrito que se va a presentar. Bueno, ahora entrando de lleno al presente recurso de apelación, quisiera, si me podría ayudar con las diapositivas, por favor. Con las diapositivas. Secretaría, por favor, también presente las diapositivas del tercer administrado. Gracias. Ya, siguiente diapositiva. Ya, para empezar, bueno, aquí hay que hacer otra precisión con respecto a lo que está manifestando el señor representante del impugnante, de que en su apelación los cuestionamientos a nuestra oferta, o específicamente a nuestra muestra, son las que aparecen en este momento de esa diapositiva. Él cuestiona básicamente tres aspectos de la muestra, ¿no? Como se puede ver ahí. La tela del pantalón, fallada, señala. Bueno, no precisa a qué pantalón se refiere, porque son dos tipos de uniforme, invierno y verano, son dos tipos de tela. Según el representante o el impugnante. Siguiente diapositiva, por favor. Según en el recurso de apelación, dice que la tela está fallada por esa supuesta falla de tela, ¿no? Siguiente diapositiva, con respecto al pantalón, que no precisa qué pantalón, y a la camisa también. Señala que tiene ese hilo que, de acuerdo a lo que presenta su recurso de apelación, lo considera un defecto de la tela, ¿no? Defecto de la tela de las camisas. Bueno, con respecto a esos dos supuestos defectos negados, nosotros lo negamos tajantemente y enfáticamente. La muestra no han ido con esos defectos, y ese tipo de fallas, entre comillas, pueden haber sido ocasionados por la manipulación en la evaluación, o tal vez al momento que el señor encargado o los representantes de la empresa, al revisar las muestras, podrían haberla ocasionado en el manipuleo que se da en la revisión de muestras. Pero, siguiente diapositiva, por favor. Si nos ceñimos a las bases, en las bases se precisó, siguiente diapositiva. Bueno, como son defectos de tela, en la base se precisó que en caso que la entidad se reserva el derecho a realizar pruebas de control de calidad a las telas, ¿no? Y como ustedes sabemos, la prueba de calidad de la tela no puede hacerse de manera presencial en la misma entidad, sino a través de un laboratorio acreditado por INACAL. Solamente si es que la entidad hubiera sometido a prueba de laboratorio a las telas, dicho informe se podría acreditar como prueba de que las telas se encuentran defectuosas o que no cumplen con las especificaciones técnicas. Con respecto a nuestras muestras, volvemos a precisar de que no han sido presentadas sin ningún defecto, ¿no? Sin ningún defecto, y tampoco
sin un incumplimiento. Y para mayor certeza de que nuestra oferta es una oferta seria y válidamente aceptable, nosotros hemos presentado certificado de calidad de las telas. Siguiente diapositiva, por favor. Esos certificados de calidad que figura en nuestra oferta, que se pueden apreciar ahí en esta diapositiva y en la siguiente, para el Casimir Barrington, para la tela Casimir Cardis. La siguiente diapositiva, por favor. Este es para la tela de invierno, tanto del saco y del pantalón. Y la lanilla, que también para el saco y el pantalón del uniforme caballero de verano, certifican la calidad del fabricante, ¿no? O sea, si en cualquier circunstancia de confirmarse la buena prueba a favor de mi representada, las telas con las que se va a confeccionar los uniformes están garantizadas en su calidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto al cuestionamiento de que ha formulado en su escrito de apelación el impugnante, señala de que el saco de caballeros no ha omitido bordar en la solapa del bolsillo, del izquierdo delantero del saco, las siglas del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, al respecto, queremos precisar o aclarar de que en las bases en ninguna parte se ha exigido que dichas siglas estén bordadas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y esto lo demostramos con la pertinencia de las bases con respecto a lo que se llama el bordado de las siglas, ¿no? Ahí se ve que en el número 5.7 del anexo 3 señala que solamente las camisas como el pullover deberán presentar los bordados, la sigla del SAT conforme al anexo D. Solamente las camisas y el pullover. Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense ahí, la ficha técnica señala específicamente, ¿no? Camisas y blusas de damas y caballeros. La ficha técnica del bordado. Solamente para camisas y blusas. Siguiente diapositiva. Y el pullover. Siguiente diapositiva. Ese es el gráfico del saco de caballeros. Fíjese que en ninguna parte figura que el logotipo de la entidad debe estar bordado en el saco. Por lo tanto, el cuestionamiento con respecto a nuestra muestra, con respecto a ese aspecto, debe ser no debe ser amparado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y con respecto al cuestionamiento de que se ha consignado la antigua nomenclatura o simbología de la moneda antes de entrar en vigencia el cambio de moneda de nuevo sol a sol, el impugnante de manera tendenciosa solamente presenta ante este colegiado parte de la oferta económica, ¿no? Mas no, síntesis diapositiva, mas no presenta nuestra oferta económica completa, ¿no? En nuestra oferta económica completa, y como es sabido, en el formato de la oferta económica, se debe consignar la moneda. Nosotros hemos consignado la moneda. Parece que no está nuestra oferta, no se ha copiado nuestra oferta. Pero en nuestra oferta sí figura, pues, como el formato, ¿no? La oferta en soles se detalla, ¿no? La oferta en soles. Si tomamos en consideración el artículo, el numeral 60.4 del artículo 60 del anterior reglamento, señala bien claro que en caso de divergencia entre precios cotizados en números y letras, prevalece este último. Si en el extremo de que se considerara que el haber puesto el puntito al símbolo de moneda es inapropiado, siendo que este símbolo y el número forman parte de la cotización, del precio cotizado, y subsiguientemente nosotros señalamos que la oferta es en soles, bueno, esa divergencia o esa divergencia
no podría dar lugar a la inadmisibilidad de nuestra oferta económica porque está perfectamente detallado que la oferta es en soles, siendo irrelevante el puntito que de acuerdo al impugnante hace mención a nuevos soles, cuando no es así. Nosotros perfectamente hemos consignado que la oferta es en soles. Por lo tanto, en ese aspecto también debería ser declarado improcedente o no amparable dicha pretensión. En resumen, nosotros consideramos de que no hay razón a que la oferta de mi representada sea declarada inadmisible por ninguno de los aspectos mencionados, ¿no? Y más bien, bueno, nosotros consideramos que inclusive la oferta del impugnante debe ser admitida. Nosotros no tenemos ningún problema en que la oferta del impugnante sea admitida, tal como es su pretensión, porque nuestra oferta es exactamente como figura en actas, es 504.640, muy por debajo de los 603.098 del valor estimado. Entonces nosotros hemos presentado una oferta competitiva, muy competitiva. Estamos hablando de más de 100.000 soles menos del valor estimado. Y estamos seguros de que si admiten la oferta del impugnante y se ordene retroceder el procedimiento de selección, la etapa de evaluación, y que se otorgue la buena prueba a quien corresponda, no tenemos ningún problema en entrar en competencia con la oferta del impugnante. Y para terminar y para recalcar también de que el impugnante en su escrito de apelación no es claro en su petitorio y en el cuerpo de sus fundamentos, ya que en su petitorio señala expresamente, en sus pretensiones no señala que la oferta de mi representada de Eterno Monet sea considerada no admitida o descalificada. Lo único que pide es que se retrotraiga el procedimiento de selección de la etapa de evaluación y como consecuencia de ello se otorgue la buena pro a quien corresponda. Entonces, no, si son dos los postores al procedimiento de elección y si está pidiendo que se retrotraiga y se le otorgue la buena pro a quien corresponda, después no está cuestionando en sus pretensiones o no está pidiendo en sus pretensiones que nuestra oferta sea no admitida o descalificada. Bien, Entonces, gracias, señor Guevara. Su tiempo también ya ha concluido. ok. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. Se consulta al señor Laguna si tiene algo que agregar por 3 minutos. Sí, claro, cómo no. A ver, un poco para ver la tesis del señor representante de Monet. En la página 24 de las bases integradas, consta de 6 archivos. Uno de los archivos, hay 2 que relevan que son las especificaciones técnicas. En la página 2 indica específicamente en el literal D respecto al bordado de las prendas. Posiblemente por un factor tiempo, los señores no han tenido la chance de revisar todas las bases. Pero ahí podemos ver claramente que dice que los sacos y las demás prendas deberían ir bordados, exceptuando evidentemente el pantalón. Quiero continuar, por favor, con el tema de las láminas, si fuera tan amable. Ok, secretaría, por favor. Ya. Por ejemplo, las especificaciones técnicas de las bases integradas sostienen de que la muestra debería ir con el orillo de la marca de la tela. Fíjese usted, como podemos ver, en el bolsillo no se observa la marca de la tela, el orillo de la marca. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Me gana el tiempo, nos gana el tiempo. Por ejemplo, la presentación dice, acá, no sé si, a ver, particularmente yo veo ahí una costura totalmente asimétrica. Se puede ver la unión de la construcción del cuello versus la unión de la construcción del forro. Ahí se ve una desviación que definitivamente sí es una costura manifiestamente asimétrica. Por favor, siguiente lámina. Fíjese usted esos acabados.
Si dice que el ingeniero, el especialista está pidiendo acabados, fíjese usted esos acabados. La siguiente lámina, por favor. Las medidas, las bases integradas, las especificaciones de las bases integradas me piden 4 centímetros de pretina y se ha podido detectar que los pantalones del postor ganador tienen 3.7 centímetros. No cumple. Siguiente lámina, por favor. Del mismo modo, la profundidad del bolsillo secreta tampoco cumple. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Fíjese usted, la vista de bolsillo tiene que llevar un orillo con la marca de la tela. Acá tampoco se observa. Y no está orillado incluso. Siguiente lámina, por favor. Asimetría. Siguiente lámina, por favor. Asimetría. Siguiente lámina, por favor. También asimetría, asimetrías. O sea, quiero detenerme ahí un momentito, por favor, respecto al bordado de la camisa. Acá, como puede verse, el bordado se refiere, no sé, o sea, ahí se ve una S pequeña y el bordado SAT. Y eso no está, no, eso no lo piden las bases integradas, las especificaciones técnicas de las bases integradas. Eso no solicitan. Siguiente lámina, por favor. La S pequeña, la S pequeña está sobrando. Asimetrías también podemos ver, bueno, malos acabados. La siguiente lámina, por favor. Esto es muy importante. El adjudicatario ha presentado una oferta de 504.640 y a la empresa que represento 451.794. Hay una diferencia muy marcada respecto a la propuesta otorgada, que definitivamente no ampara, no justifica, no es un justiprecio correcto la calidad ofertada conjuntamente con la muestra versus lo otorgado. Siguiente lámina, por favor. Creo que ahí acabamos. Señor presidente, quiero, por favor, concluir con algo muy importante que me llamó la atención de la diapositiva del postor. Ha presentado unos certificados emitidos por el fabricante de Aries Industrial. No sé si a través suyo podría, por favor, proyectarse esos certificados de la diapositiva del postor Monet, porque me ha llamado la atención de que no estén firmados por el representante legal de la empresa Aris. Me llamó la atención porque está sellado y firmado por el representante de la empresa postora. ¿Es posible, por favor? Señor Lagunas, el tiempo ya ha vencido. Puede presentar por escrito alguna información complementaria, pero tenemos que avanzar en la audiencia. Correcto. Vamos a dar ahora oportunidad de pronunciamiento también de réplica al representante de la empresa Termos Monet, señor Guevara, 3 minutos para lo que considere pertinente de manera complementaria. Sí, señor presidente. Solamente para precisar de que, de acuerdo al artículo 125.2, literal D, del anterior reglamento de contrataciones públicas, señala de que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de solución del traslado del recurso de apelación. El señor Lagunas está proyectando diapositivas con nuevos supuestos defectos de nuestra muestra, lo cual nosotros rechazamos, son supuestos negados, que no están en el escrito de apelación. O sea, no se puede en estos momentos presentar otra supuesta deficiencia en nuestra muestra cuando no lo hizo oportunamente en su apelación. Por lo tanto, esos nuevos supuestos defectos no tendrían por qué ser tomados en cuenta como parte del punto controvertido, porque vulneran el principio de la debida defensa, ¿no? Todo tiene su estadio y su oportunidad para presentarlos. No sabemos exactamente si ha vuelto a revisar las muestras o fue esos supuestos defectos en la primera revisión. Por lo tanto, no deberían ser tomados en cuenta en la resolución que este colegiado emita. Entonces, ahí estamos ante una incongruencia procedimental, procesal, que jurídicamente no debe ser amparable. Y con respecto vuelvo a recalcar, la idoneidad del evaluador y el sistema de evaluación, vuelvo a repetir que es el mismo del año pasado, donde el señor
estuvo perfectamente de acuerdo su empresa, que fue la ganadora. Entonces, o sea, ahí se podría decir que hay un procedimiento incongruente, ¿no? Con este aspecto de evaluación de muestras. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Se consulta a los vocales si tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Sí, buenos días, señor presidente. Quisiera hacer una pregunta al representante del impugnante. Bajo su experiencia, ¿considera que la forma en la que se ha establecido la muestra en este procedimiento es objetiva? ¿Normalmente se evalúa considerando un porcentaje de cumplimiento o es que existen otros parámetros que debería haberse determinado, no sé, rangos o algo, otros elementos para ese tipo de prestaciones? Sí, señor magistrado, en sendas jurisprudencias emanadas de vuestro sostiene que las evaluaciones tienen que ser cuantificables y medibles. En ese sentido, siendo que la muestra ha sido evaluada de manera, según bases objetiva, pero la aplicación, la metodología aplicada por el especialista ha sido estrictamente subjetiva. En este caso, el caso que nos trae es simplemente que no se ha aplicado los puntajes correspondientes como debe ser. Nosotros nos ratificamos que nuestras muestras cumplen el 100% de las especificaciones técnicas. Somos controles de calidad y no podemos, nunca sucede ese tipo de eventos en el caso nuestro. Ok, gracias. En algún sentido, por favor, representante de postor adjudicado, si considera que también esta forma en la que se ha verificado el cumplimiento en las muestras es así objetivo. Consideramos que sí, señor presidente, porque del cuadro en que se ampara la no admisibilidad del impugnante, se le da puntaje al cumplimiento por cada prenda. Y se estableció en las bases integradas que el puntaje mínimo para apresar la primera etapa era de 35 puntos, no más recuerdo. Y el impugnante, sus muestras solamente han hecho 32 puntos. Es algo perfectamente objetivo y medible, ¿no? O sea, no hay razón para desestimar dicha evaluación, ya que no es que se le está rechazando por una sola incumplimiento, sino de que ha incumplido ciertos aspectos de la muestra que al sumar el puntaje que se le ha otorgado, no llegan a los 35 puntos para procesar la primera etapa de evaluación de la muestra. Sí, pues, consideramos que sí es objetiva y recalcamos nuevamente de que es la misma metodología del año pasado, ¿no? Tal cual. Y el año pasado el señor, bueno, sí presentó bien su muestra, hizo el puntaje respectivo, inclusive también nosotros nos presentamos, cumplimos nuestra muestra, bueno, y fue admitido, pues, ¿no? Igual que nuestra muestra. Gracias por su respuesta. Eso es mi participación. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenos días a todos. Sí, señor presidente. Bueno, como contexto, veo de los antecedentes de este procedimiento de selección que como parte de las consultas y observaciones, por lo menos hay 3 participantes que solicitaron que se suprima la exigencia de muestras, ¿no? Entre otros motivos, se alega de que esta exigencia de muestras podría direccionar la selección del postor, podría afectar algunos principios que rigen la contratación pública, como la libertad de concurrencia, la pluralidad de postores, entre otros. Y, sin embargo, el comité de selección consideró de que de todas maneras tenían que presentarse las muestras, ¿no? Y es sabido también, por experiencia de este tribunal, y seguramente también de tanto el impugnante como el postor que ha obtenido la buena pro, que el tema de la exigencia de muestras siempre o casi siempre conlleva a controversias, ¿no? Que este tribunal ya ha resuelto en muchas ocasiones. En ese sentido, pregunto en principio al postor impugnante, al señor Lagunas, ¿usted considera de que la exigencia de muestras, o que en todo caso siempre un procedimiento de selección de este tipo debe
exigir las muestras en la etapa de selección o considera de que esto puede, digamos, soslayarse y quizás exigirse las muestras ya para el perfeccionamiento del contrato? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la oportunidad en la que se puede exigir una muestra? Sí, doctor Quispe, mire, a ver, un poco basado en la experiencia, sucede que nosotros hemos sido la única empresa que a través de largos años hemos venido, desde que se creó el Consucode, venimos apelando, elevando bases para buscar pronunciamiento respecto a la exigencia de muestras. ¿Por qué? Porque es cierto, la muestra se ha vuelto, en el campo de las confesiones, se ha vuelto un instrumento poco transparente, en el sentido de que si nosotros podemos analizar todos los cuadros comparativos de los 10 últimos años, fíjese usted de que se va a dar cuenta de que los postores adjudicados que han presentado muestras son aquellos que han ofertado el precio más elevado. Entonces, eso de alguna u otra manera soslaya la competencia, la sana competencia que debería existir. En definitiva, siempre y cuando las muestras para suscripción de contrato. Ahora, eso no podría eximir a la entidad de que pase por ciertas pruebas de laboratorio. O viceversa, si se va a pedir muestra, en vez de pedir muestra, que se pida un certificado o una constancia de cumplimiento emitido por una laboratorio adscrito al INACAL, un certificado de cumplimiento de que la muestra cumple, cosa que la propuesta y sí puede pasar, puede haber mayor pluralidad de postores. Es cierto, las muestras tendrán mucha controversia. Ok, yendo ya a las bases de este procedimiento de selección, veo que en la parte de requisitos de admisión y en concordancia con las especificaciones técnicas, donde se detallan los aspectos de las muestras, se indica que para determinar que una muestra cumple es suficiente el 90% del cumplimiento de las especificaciones técnicas. Eso, a consideración de usted, no permitiría que muestras que, por ejemplo, de 50 especificaciones técnicas, si no cumples 10, que es el 10%, igualmente tu muestra es apta. O sea, se estaría aceptando por parte de la entidad muestras que no cumplen, aunque con un mínimo, pero que no cumplen igualmente con algunas especificaciones técnicas. Se refiere a mí, ¿correcto, doctor? Me refiero a la regla de las bases. Sí, a usted es la pregunta, señor. A ver, le explico. Sí, o sea, la entidad tiene que tener un margen de tolerancia, pero eso no significa que pueda aplicarse el principio de discrecionalidad administrativa, como ya desarrolla en la parte inicial del presente. Sí, o sea, siempre y cuando, por ejemplo, se subsuma digamos, a una prueba científica. Por ejemplo, nos cuesta creer de que el 90% de 30 sea 29 y no 27, tal como figura en el resultado que ha emitido el supuesto especialista o ingeniero que evaluó las muestras. Entonces, estos pequeños detalles son los que de alguna u otra manera generan controversia, ¿no? Generan controversia en el proceso de contratación. En definitiva, la entidad tiene que tener ciertos parámetros en los cuales se pueda determinar cuál es la base y cuál es el tope máximo de tolerancia que se deben digamos, de admitir o permitir para que una muestra sea admitida. Y qué mejor que sea dentro, con ocasión de la suscripción de contrato, ¿no? Ese tema de las equivalencias entre el 90% y 35 puntos, bueno, al menos yo he revisado la parte del requisito de admisión de las bases y la parte de evaluación de muestras que están en los anexos en el anexo A de las especificaciones técnicas. ¿Dónde es que está establecida esa equivalencia? Si me podría precisar, por favor. En el acta de otorgamiento de la buena pro, doctor. En el acta de otorgamiento de la buena pro. En el acta, pero en las reglas, digamos, en las bases, en las especificaciones técnicas, ¿dónde es que se hace esa equivalencia entre qué porcentaje corresponde a qué puntaje? No está en las bases. No está en las bases. Ok, muchas gracias, señor Lagunas. Doctor Ibarra, las consultas básicamente en el mismo sentido. ¿Usted considera de que la exigencia de las muestras en la etapa de selección, digamos,
podría vulnerar alguno de los procedimientos, por ejemplo, la libertad de concurrencia, el tema de la objetividad en la evaluación de las ofertas, como lo han planteado algunos participantes al presentar consultas en la etapa respectiva, o considera de que esta exigencia de muestras garantizaría, digamos, de alguna manera la calidad, el cumplimiento de especificaciones técnicas y no sería necesario ya pedirlo, o mejor dicho, en la etapa de perfeccionamiento del contrato, no sería necesario ya pedir las muestras. Doctor, mire, si nos ceñimos estrictamente a la normativa y a lo que rige las contrataciones públicas, la base estandarizada permiten requerir muestras a la entidad, ¿no? Es una facultad discrecional a la que se le otorga a la entidad pedir muestras bajo los parámetros que ya bastante precedencia el tribunal ha desarrollado, que es válido pedir muestras siempre y cuando en las bases se determine objetivamente la metodología con la que van a ser evaluadas las muestras, las pruebas, los mecanismos y a cargo de quién van a estar dicha evaluación. Si se cumplen esos parámetros objetivamente, no hay razón para restringir o para restringirle esa facultad a la entidad. En este caso, los cuestionamientos que hicieron los postores con respecto a las muestras, si bien es cierto, no fue acogido, y siendo que este es un procedimiento de selección de licitación pública, perfectamente los postores que no estaban de acuerdo con la exigencia de muestra pudieron haber pedido la respectiva elevación, la absolución del pliego de consulta de observaciones, ¿no? Y con eso el OCE hubiera determinado si es que cumplían con el estándar dichas bases para pedir muestras, pero nadie se elevó. O sea, si es que no se elevó el cuestionamiento, pues el pedido de muestras en este procedimiento de selección está legalmente permitido, está legalmente amparado. Okay. Y en ese aspecto es que se ha hecho la evaluación. Ya es pertinencia de este colegiado de determinar si es que se cumple con el estándar establecido en las bases estandarizadas para requerimiento de muestras y proceder como siempre procede, pues, ¿no? No importarse dichos estándar, pues declarar, retratar el procedimiento de selección a la realidad, ¿no? Y solamente para apreciar, doctor Quispe, señor Vocal, es que los postores que no están de acuerdo con su evaluación tienen todos los medios permitidos por ley para demostrar o acreditar su inconformidad. En este caso, cuando se trata de muestras, si yo no estoy conforme con la evaluación, entonces, ¿cuáles son los medios probatorios que otorga la normativa? Uno, primeramente, es un peritaje de parte. Segundo, un peritaje a costa del impugnante ante un laboratorio acreditado, o en todo caso pedir que las muestras fueran remitidas ante este tribunal y que sea el tribunal determine si es que efectivamente están bien evaluados o no. Pero no, los medios probatorios que presenta el impugnante consideramos que no son idóneos porque son solamente inconformidades y manifestaciones de inconformidad. No tiene una calidad de medio probatorio contundente en contra de un acto que se supone válido, ¿no? Sí, eso es todo. Sí, ya tuvo oportunidad de explicar su posición en la parte pertinente de la audiencia. Y la otra pregunta que tenía era si usted considera que este hecho de que en las bases se permita el incumplimiento de un porcentaje de especificaciones técnicas, ¿lo considera correcto para el cumplimiento de la finalidad pública que busca la entidad de adquirir uniformes? Bueno, así se determinó en las bases, y son las bases las reglas definitivas a las cuales se somete. O sea, el término someter es perfectamente reconocido y concebible. O sea, yo me someto a la acuerdo de base. Si no estoy de acuerdo con eso, debí haber elevado las bases o el pliego de solución de consulta y observaciones para que sea el LOCE, la Dirección Técnica Normativa, la que determine, ¿no? Pero en este caso nadie se elevó y así se integraron las bases y sobre esas bases debe de ceñirse la evaluación.
bueno, sin perjuicio de que si este tribunal encuentra alguna causal de nulidad en la evaluación, lo declare nulo, pues, ¿no? O sea, acá el tema de legalidad es el que debe primar, ¿no? Pero sin perjuicio de los derechos del adjudicatario, pues, ¿no? De que nosotros como postores hemos presentado todo conforme a las bases, ¿no? Y nos hemos generado una muestra perfectamente de acuerdo a las especificaciones técnicas. Ok, doctor Guevara. Se ha entendido la posición. Muchas gracias por tus respuestas. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. Tampoco cuento con preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de las partes. Buenos días.